Hola, soy Pablo y hoy desarrollaremos el curso de Hiper-C. Identificación de peligros y evaluación de riesgos y controles. Hiper-C. Vamos a hacer un ejercicio. Te mostraremos unas imágenes y debes responder las siguientes 3 preguntas. 1. ¿Hay algo que podría causar un daño? 2. ¿Qué podría pasar? 3. ¿Cómo podemos evitarlo? Hagamos un ejemplo. 1. ¿Hay algo que podría causar un daño? Sí, el niño está sobre una silla. 2. ¿Qué podría pasar? Caída del niño o caída de los libros. 3. ¿Cómo podemos evitarlo? Que lo ayude un adulto usando una escalera o reacomodando los libros. Para que quede más claro, vamos a hacer otro ejemplo. 1. ¿Hay algo que podría causar un daño? Sí, el montacargas en movimiento. 2. ¿Qué podría pasar? Choque o atropello. 3. ¿Cómo podemos evitarlo? Limitar la carga para que no obstaculice la visión del conductor. O sensores que avisen a los peatones. ¿Qué es eso del Hiper-C? Bueno, los 3 conceptos claves del Hiper-C son las respuestas a las 3 preguntas que acabamos de hacer. 1. ¿Hay algo que podría causar un daño? Esto es un peligro. 2. ¿Qué podría pasar? Esto es un riesgo. 3. ¿Cómo podemos evitarlo? Esto es un control. ¿Qué es peligro? Como vimos, peligro es la respuesta a la pregunta ¿hay algo que podría causar un daño? O como dicen las normas, peligro es situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambiente. ¿Qué es riesgo? Como vimos, riesgo es la respuesta a la pregunta ¿qué podría pasar? O como dicen las normas, riesgo es probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente. ¿Qué es una medida de control? Como vimos, una medida de control es la respuesta a la pregunta ¿cómo podemos evitarlo? O como dicen las normas, medida de control es acción enfocada a controlar el riesgo de acuerdo a la jerarquía de controles. Ahora es importante que aprendamos a llenar de manera correcta nuestro formato de peligros, riesgos y controles de Volcan, conocido como Hiper-C continuo. En la primera parte, llenaremos los datos de la actividad: unidad de producción, área, zona, nivel, fecha, actividad y los trabajadores involucrados. Y deberás responder: ¿cómo te sientes hoy? Bien, distraído, preocupado, cansado o apurado. Recuerda, si no te sientes bien, para y conversa con tu supervisor o ingeniero de seguridad. Pare, analice, resuelva, ejecute. Luego aplicaremos. 1. Pare. Nos vamos a detener al llegar a nuestra labor, identificar los peligros o aspectos, determinar y analizar el riesgo. Descripción de peligro o aspecto. Para ello, aquí va nuestra respuesta a la pregunta ¿hay algo que podría causar daño? Riesgo. Y luego nuestra respuesta a la pregunta ¿qué podría pasar? 2. Analice. Esta parte la dejaremos en blanco ahora, pero te lo explicaremos más adelante. 3. Resuelva. Vamos a tomar acción sobre los riesgos para evitar accidentes. Medidas de control a implementar. Aquí va la respuesta a la pregunta ¿cómo podemos evitarlo? Hagamos un ejemplo para que todo quede más claro. Actividad de desatado manual de rocas. ¿Hay algo que podría causar daño?
Es importante que al momento de identificar los peligros de tu entorno, apliques la técnica de las 6A. Arriba, abajo, adelante, atrás, a la derecha y a la izquierda. Sí, roca suelta. Rocas en el suelo. ¿Qué podría pasar? Aplastamiento. Caída de personas. ¿Cómo podemos evitarlo? Altura máxima de desate, 3.5 metros. Desate en avanzada, en pareja y en posición de cazador. Recuerda, solo podrán hacer esta actividad las personas entrenadas en el PETS de desate manual. Y para desates a alturas mayores a 3.5 metros, se deberá solicitar desate mecanizado. Estar atento al caminar. Usar botas de seguridad. Hagamos un ejercicio para comprobar si los conceptos quedaron claros. Eres un pro en esto. Ya estás listo para pasar al siguiente nivel, donde vamos a ver la parte que dejamos en blanco del formato y otras cosas interesantes. ¡Comencemos! ¿Sabes qué significa I+C? Se llama I+C, Identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles, porque los peligros se identifican y los riesgos se evalúan. Identificación de peligros. Es el proceso mediante el cual se reconoce que existe un peligro y se definen sus características. Fue, en parte, lo que hicimos al encontrar en las imágenes aquellas situaciones que podrían causar daño. Nos faltó definir sus características, pero lo haremos más adelante. Evaluación de riesgos. Es el proceso de evaluar el riesgo o riesgos que surgen de uno o varios peligros, teniendo en cuenta lo adecuado de los controles existentes y decidir si el riesgo o riesgos son o no aceptables. Fue, en parte, lo que hicimos al analizar las imágenes e indicar qué posibles eventos podrían ocurrir. Nos faltó darles un valor o puntuación para decidir si son altos, medios o bajos, pero lo haremos más adelante. Veremos más sobre identificación de peligros y evaluación de riesgos. Y nuestra valoración será de acuerdo a la siguiente tabla, donde combinaremos riesgo igual severidad por frecuencia. Hagamos un ejemplo en el que identifiquemos los peligros y evaluemos los riesgos. Evaluemos la severidad, que tiene los siguientes criterios. Lesión corporal, daño a la propiedad, daño al proceso, daño ambiental. Revisemos nuestro ejemplo. Actividad de desatado manual de rocas. La caída de roca nos puede causar una fatalidad, pérdida por un monto entre $10,000 y $100,000 o una paralización del proceso entre una semana a un mes. Entonces sería severidad 2, fatalidad. Ahora nos toca evaluar la frecuencia, que tiene los siguientes criterios. Probabilidad de frecuencia, frecuencia de exposición. Ahora nos toca evaluar la frecuencia. La caída de roca ocurre, sucede ocasionalmente o son pocas personas de 1 a 2 expuestas varias veces al día o muchas personas expuestas ocasionalmente. Entonces sería frecuencia C. Podría suceder. Posible. Ahora es el turno de aplicar que riesgo es la combinación de la frecuencia y la severidad. Es decir, riesgo es igual a severidad por frecuencia. Al combinar nuestro severidad 2 y frecuencia C, obtendremos como resultado riesgo 8 y nivel de riesgo alto. Muy bien. Ahora nos toca valorizar los riesgos del otro peligro para que te quede más claro. Hagamos un ejemplo más de nuestra actividad de desatado manual de rocas, pero para la caída de personas por rocas en el suelo. Nos puede causar una lesión que incapacita a la persona temporalmente, pérdida por un monto entre $1,000 y $5,000 o paralización de las actividades de un día.
Entonces sería severidad 4, temporal. Ahora nos toca evaluar la frecuencia para la caída de personas, que sucede con frecuencia o la exposición es moderada entre 3 a 5 personas expuestas varias veces al día. Entonces sería frecuencia B. Ha sucedido. Probable. Ahora es el turno de aplicar nuestra fórmula de riesgo, que es la combinación de la frecuencia y la severidad. Es decir, en este caso, al combinar nuestra severidad 4 y frecuencia B, obtendremos como resultado riesgo 14 y nivel de riesgo medio. Como te pudiste haber dado cuenta, cada riesgo es evaluado de acuerdo a las características del peligro, considerando dos aspectos. Severidad. ¿Qué tanto daño podría ocasionar? Frecuencia. ¿Qué probabilidad existe de que ocurra? Debemos ser realistas, pero no extremistas. Ahora verifiquemos si quedó claro el concepto. Ahora es tu turno. Hagamos un ejemplo en el que evaluemos los riesgos de la actividad de la foto. ¡Excelente! Acabamos de evaluar el riesgo puro. Es aquel que está directamente relacionado con la naturaleza de los procesos desarrollados en ausencia de controles. Ahora que ya hemos identificado los peligros y evaluado nuestro riesgo puro, debemos controlarlos. Para ello debemos establecer alguna medida de control. ¿Cómo podemos evitarlo? Es importante conocer que existe una jerarquía de controles, del más efectivo al que tenga menor efectividad. Primero, tenemos la eliminación. Para ello, debemos eliminar el peligro del lugar de trabajo, tarea, proceso, método o material. Como segunda opción, tenemos la sustitución. Debemos sustituir la actividad, el proceso, el material o la sustancia por una menos peligrosa o menos riesgosa. Ejemplos: reducir la fuerza, amperaje, presión, temperatura, etc. Como tercera opción, tenemos las medidas de ingeniería. Aquí podemos aislar el peligro usando algún diseño mecánico, barreras, guardas, sistemas de ventilación y aislamiento durante el tiempo de la actividad. Ejemplos: el encapsulado, la automatización, guardas, sensores. Como cuarta opción, tenemos las medidas administrativas. Establecemos políticas, procedimientos, estándares, capacitaciones y/o entrenamientos, señalización, permisos de trabajo y turnos de trabajos. Ejemplos: PETs, instructivos, señalización, etc. Como última opción, tenemos los EPPs, equipos de protección personal. Proporcionar los EPPs adecuados a fin de reducir la severidad del riesgo. Ejemplos: casco, lentes, guantes, mascarillas, etc. Ahora que ya hemos establecido nuestras medidas de control, vamos a evaluar nuestro riesgo residual. Es el riesgo subsistente una vez aplicados los controles. Riesgo residual es igual a riesgo puro menos controles. Ahora nos toca reevaluar el riesgo, pero es importante que esta vez lo hagamos considerando las medidas de control que hemos establecido. Por ejemplo, desatado manual de rocas. Identificamos el peligro roca suelta, el riesgo de aplastamiento y el riesgo inicial 8, alto. Luego de establecer nuestras medidas de control, altura máxima de desate 3.5 metros, desate en avanzada, en pareja y en posición de cazador. Con ello va a cambiar la frecuencia. En este caso, la severidad cambió a 3, permanente, pero la frecuencia se mantuvo en C, podría suceder, debido a las medidas de control establecidas y obteniendo como resultado riesgo residual 13, medio. En el caso de caída de personas por rocas sueltas,
El peligro es las rocas sueltas. El riesgo, la caída de personas. Nuestro nivel de riesgo inicial, 14. Medio. Luego de establecer nuestras medidas de control, estar atento al caminar. Usar botas de seguridad. Con estos controles cambiará la severidad y la frecuencia. En este caso, la severidad ahora sería 5, menor. Y se mantiene la frecuencia B. Ha sucedido, debido a los controles establecidos, teniendo como resultado riesgo residual 19, bajo. Recuerda, las medidas de control reducen la severidad del riesgo. La frecuencia identificada en el riesgo puro se mantendrá en el cálculo del riesgo residual. ¿Ves? ¿Quién dijo que era difícil? Ahora a llenar la información de manera correcta. En nuestro formato IPC continuo, tenemos una siguiente sección, donde vamos a establecer la secuencia para controlar el peligro aspecto y reducir el riesgo. Por ejemplo, para nuestra actividad desatado de roca, primero realizaremos el desprendimiento de rocas con ayuda mecánica. Segundo, conocer y cumplir nuestro procedimiento escrito de trabajo seguro, PETS, y no ingresar a áreas no autorizadas. Tercero, señalizar la zona de trabajo y verificar nuestras herramientas y equipos. Cuarto, utilizar adecuadamente nuestros equipos de protección personal, EPPs. Recordemos que un supervisor podrá verificar nuestras actividades y brindarnos alguna recomendación o paralizar nuestra actividad y aplicar una medida correctiva. Importante: considerar que en cualquier momento pueden auditar nuestro IPC continuo con los siguientes criterios. 1. El IPC tiene descrita la actividad a realizar o realizada. 2. El IPC describe el lugar donde se realiza la tarea. 3. Se identifican en la planilla los nombres de todos los trabajadores que participan en la actividad. 4. Se identifican todas las firmas de los trabajadores en el documento. 5. El trabajador realiza el pare. Toma 2 minutos para pensar en cómo se siente. 6. Están descritos todos los peligros para la persona y el ambiente en la planilla. Aplica la técnica de las 6A. 7. Están descritos todos los riesgos de seguridad, salud y ambientales en la planilla. Aplica la técnica de las 6A. 8. Cada riesgo tiene su respectiva valoración. Se analiza, evalúa y determina el nivel de riesgo utilizando la matriz de riesgo, frecuencia versus severidad. 9. Para cada riesgo de seguridad, salud y ambientales, se le ha establecido medidas de control efectiva. Se considera la jerarquía para controlar los riesgos: eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y EPPs. 10. Se ha establecido el valor residual para cada riesgo luego de aplicada la o las medidas de control respectivas. 11. Se estableció la secuencia para controlar el peligro para la persona y el ambiente y reducir el riesgo. 12. Se identifica en la planilla medidas correctivas por parte de los supervisores. 13. Se identifica revisiones de la planilla por los supervisores. El supervisor debe auditar el correcto llenado del IPC, enfocándose en que se haya identificado todos los peligros y que en los controles se hayan anotado e implementado en el área los controles y sobre todo los controles críticos, barreras duras, para una actividad segura. En caso detecte alguna corrección, deberá anotarla en el IPC dando el feedback al o los trabajadores. Luego de esto, el supervisor podrá firmar el formato de IPC. La mejor forma de regresar a casa sanos y salvos es identificando nuestros peligros, evaluando nuestros riesgos
y sobre todo controlándolos. Nuestro IPC continuo no es solo un formato más que demora nuestras actividades, sino que es una herramienta para prevenir y evitar accidentes y enfermedades ocupacionales. Yo lleno conscientemente mi IPC continuo y estoy seguro que tú también lo harás.